Buenos días, espero que estén bien. Vamos a dar comienzo acá a la segunda clase, la segunda presentación de la parte de diseño experimental para el segundo cuatrimestre. Antes de comenzar con la clase de hoy, les voy a comentar cuál va a ser la metodología y otra información de mucho interés para ustedes. Por un lado, la clase de hoy, correspondiente al martes 25 de agosto, van a ser presentaciones solamente mías. Voy a intentar dar un panorama de los principales diseños simples, eh, con ejemplos teóricos y teóricos prácticos, cosa que puedan abordar el martes que viene toda la parte práctica con la jefa de trabajos prácticos, con Flavia Pelizar. En general lo hacemos así porque abarcar los tres diseños simples lleva bastante tiempo, en general nos lleva toda una mañana, por lo tanto espero que seguramente van a ser dos presentaciones, dos clases, dos grabaciones, ustedes puedan tener un panorama completo de lo que son los principales diseños, entenderlos, empezar a entender cómo se hace en la práctica un análisis y bueno, a partir de eso, la semana que viene puedan hacer bien los ejercicios con Flavia, que siempre va a mandar sus tutoriales. Y otra información relevante que quería comentarles es que el martes 25, yo estoy grabando esta clase el lunes 24, o sea, mañana 19:30, se nos convocó a los profesores o a quienes designemos a una reunión con las coordinadoras, tanto de la carrera de Ingeniería Agronómica como la de Profesorado en Ciencias Biológicas, para coordinar las fechas de parciales en el segundo cuatrimestre. Nosotros mañana vamos a llevar las fechas tentativas de parciales y recuperatorios, y una vez que consensuemos con el resto de las asignaturas, de los responsables que vayan las fechas de parciales, inmediatamente se las vamos por supuesto, a comunicar para que ustedes vayan planificando la forma de organizarse para el estudio, para rendir los parciales, y junto con eso el cronograma definitivo, así ustedes se pueden organizar igual que nosotros también. Creemos que es mucho mejor una reunión que enviar los parciales, porque de esa manera en la reunión con los demás profesores siempre pasa, uno se va poniendo de acuerdo y generalmente va cediendo una semana o no, entonces después quedan fechas consensuadas, que es para todos mucho mejor. Bien, dicho esas dos cosas que quería comunicarles, también quería decirles que si, digamos, de la clase anterior, yo por lo menos no he tenido ningún tipo de devolución, si recibieron la clase, si la vieron, si tuvieron alguna duda, si quieren algún otro tipo de explicación, de reuniones, etc., estoy a su disposición, pueden escribirme y decirme lo mismo que con esta clase después que la vean. Bien, ahora sí, entonces empezamos con el tema central, que como les decía es principales diseños simples. Hoy vamos a abarcar lo que es el diseño completamente aleatorizado en profundidad, el diseño en bloques completos al azar y el cuadrado latino. Esos son los tres diseños que están dentro de los principales diseños simples. Un concepto por ahí que siempre les decimos a las cursadas es que, digamos, si uno entiende claramente los pasos de un análisis en los diseños simples, después se hace relativamente fácil ir hacia otros diseños que vamos a aprender en la cursada, y a su vez después con los demás diseños que exceden los contenidos de un curso de grado, pero que si en algún momento ustedes los tienen que abordar, tienen las herramientas para hacerlo, siempre y cuando, digamos, den este primer paso de entender cómo se hace el análisis de los diseños simples. Comencemos entonces. En cuanto a la bibliografía, que yo al final de la primera exposición se las mencioné, nosotros nos manejamos básicamente con 4 libros.
que consideramos que son buenos para que ustedes lean sobre los temas que damos con Flavia. De los 4, como les comenté, por una cuestión de que la biblioteca está cerrada al momento y además muchos de estos libros están en la asignatura, los tenemos siempre disponibles para los estudiantes, pero no, obviamente no se está pudiendo ir a la facultad. Los 4 libros son el curso de Estadística Experimental de Pimentel Gómez, Bioestadística, Principios y Procedimientos, que este libro ya lo conocen porque lo han podido consultar para el curso de Estadística, Diseño de Experimentos de Quell, y este último libro, que es un libro que está en inglés, pero que es muy fácil de leer y de seguir, que es el de Weber-Skidden. Este lo tengo en la asignatura, pero bueno, lamentablemente no lo puedo prestar o facilitar. Entonces nos queda, como les envié, el tercero de este listado, que es Diseño de Experimentos de Quell, que se los mandé en PDF, olvidé comentarles que ese libro lo tenemos gracias a la búsqueda de Flavia, que ella un día me lo acercó. Yo tengo la versión impresa, que también, por supuesto, llegado un momento, si nos podemos encontrar, lo van a tener disponible en la versión papel, y si no, tienen la versión PDF para consultar. Bien, comencemos entonces. Esto se los presento, ya se los había presentado al final de la primera clase. Estos modelos pueden parecer un poco abstractos, esperemos que hoy nos quede claro que detrás de esto hay cuestiones muy prácticas y también preguntas y respuestas que puede hacerse el investigador, que son más bien prácticas, más allá de decir que puedan ser muy abstractos, y a su vez también los presentamos, los ponemos, los estudiamos, porque también solemos pedirlos tanto en parciales como en finales, ¿verdad? Porque son relativamente simples y hacen a que la persona que está siguiendo adelante, que está llevando a cabo un diseño experimental, si entiende el modelo es porque realmente está entendiendo lo que quiere hacer, las hipótesis de trabajo y lo que quiere responderse de los datos que obtiene. Bien, los principales diseños entonces son, fíjense, el más simple que habíamos presentado, el que vamos a abordar ahora en profundidad, seguidamente en pocos minutos, es este. Este que dice, vamos a leerlo textualmente, I sub ij igual mu más tau sub i más e sub ij. Es decir, este experimento simple, si ustedes lo comparan con el diseño en bloque, que es este que estoy marcando acá, o en cuadrado latino, si ustedes ven, uno ya puede empezar a ver que siempre la observación, es decir, el dato que toma el investigador, sea lo que sea rendimiento de una parcela, sea ganancia de peso de un animal, sea, no sé, cuánto sacó un estudiante en una nota de un parcial o de un final, etc., siempre la observación va a la izquierda. Es este I sub ij. Y en este modelo, ¿de qué uno lo hace depender o lo hace función? Bueno, de una media general del ensayo, más un tau sub i, más el error. Y si lo observa acá, en comparación, uno ve que la media general está siempre presente, puede ser que no esté, pero en general lo ponemos, y al final está siempre el término de error. Lo que está agregando son términos al modelo, en el medio, llamémosle así. Es decir, fíjense que acá solamente hay un término, que es el tau sub i, acá se vuelve a repetir, pero se agrega un factor, que es el del bloque, y acá se vuelve a repetir el tau sub i, pero fíjense que uno agrega 2 fuentes de variación más, ahí le estoy agregando un concepto, 2 fuentes de variación, que en este caso son las filas y las columnas. Bien. Veamos entonces, principales diseños, vamos a ver el diseño completamente aleatorizado, o también llamado DSA, que lo habíamos presentado como I sub ij es igual a la media general del ensayo, más tau sub i, más el error sub ij. Fíjense que los subíndices, en el caso de las observaciones,
son los mismos siempre, esto siempre en todos los modelos, que el error. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que toda observación que viene de la parte que el experimentador o el investigador hizo en el terreno o hace en un laboratorio, es decir, el dato que obtiene, el dato observacional, siempre tiene un error asociado. ¿Por qué? Porque tiene el mismo subíndice. Y a una observación IJ le corresponde siempre un error sub IJ asociada a esa observación. Eso no es un tema menor. Luego está el diseño en bloques completos al azar, como ya lo presentamos, aparece en el medio, para ordenarse en realidad, un nuevo factor o una nueva fuente de variación. Vamos a ver después qué significan esas fuentes de variación, aunque ya también se las fuimos presentando en la primera clase. El BJ en este caso. Fíjense que, como les decía, se sigue repitiendo que los subíndices correspondientes a la observación siguen siendo los mismos subíndices en el error. Y en el cuadrado latino, como verán, se amplía el modelo, parece un poco más complejo, de hecho lo es, siempre está en diseño simple, pero es un poco más complejo. Tienen otros dos nuevos factores que se agregan al inicial, ¿no? Al tau sub i se le agrega un C sub j y un H sub k. Comencemos entonces con de lleno en el diseño completamente aleatorizado o el DCA. Obviamente, está primero dentro de los simples, es el más simple de todos los diseños que uno puede plantearse. ¿Se caracteriza por qué? Bueno, por la distribución totalmente al azar, sin presentar esta casualización ninguna restricción. ¿Sí? Lo único o lo principal que se hace acá es tener las famosas parcelas. Recuerden que ya ahora estamos, yo voy a ir haciendo algún repaso, pero fíjense que en algún momento ya empezamos a utilizar los conceptos de la primera clase. ¿Qué se tiene entonces? Se tienen las parcelas y se aleatorizan completamente al azar. Esas parcelas, ¿se acuerdan que podían ser? Podía ser una porción de terreno delimitada, la clásica parcela, pero también podía ser un animal, podían ser un grupo de animales, podría ser una persona, es decir, en definitiva sería de dónde el investigador obtiene el dato, mide algo. Esas parcelas, esas unidades experimentales que podían ser, como les decía, una persona, un grupo de personas, en el caso, por ejemplo, muy de moda ahora, el tema del ensayo de la vacuna del COVID por las empresas, por los laboratorios. Bueno, cada persona a la cual se vacuna es la unidad experimental. O puede ser la clásica parcela, como les decía, una porción delimitada del terreno, o pueden ser un animal o un grupo de animales. En fin, básicamente eso entonces se caracteriza el diseño completamente aleatorizado por presentar una distribución totalmente al azar. Es conveniente que se utilicen unidades experimentales lo más homogéneas posibles, de manera de disminuir la magnitud del error experimental. Eso está claro también en el sentido de que si hay algo que uno quiere en un diseño experimental es controlar el error. Es muy importante, por eso me detuve hace un ratito, en entender que hay un error en el modelo que está asociado a cada observación y que ese término de error es el que tratamos siempre de controlar. Controlar en el sentido de hacerlo lo más pequeño posible. Después vamos a ver por qué. Es considerado un diseño básico, ya que los restantes se originan por la aplicación en mayor o menor medida de restricciones en la distribución de los tratamientos en las unidades experimentales. Es decir, en este partimos de que no hay ninguna restricción respecto de cómo se le atribuyen, cómo se les da un tratamiento a las unidades experimentales, y todo parte después de una mayor o menor restricción a esa distribución completamente aleatorizada en este caso. Bien, metámonos un poco a explicar, ahora sí, tal vez por última vez, bien a fondo lo que es el modelo. Habíamos planteado el modelo I sub IJ igual a la media general del ensayo, más el error sub IJ. Fíjense ahora, el I
¿Cómo varía? Bueno, el I varía desde 1 hasta T. El I que va controlando ese subíndice 1, 2, 3 hasta T, le ponemos T, ¿por qué? Porque va a tener como límite la cantidad de tratamientos que el investigador tenga en su experimento. Y J lo hacemos variar de 1 hasta N y son las repeticiones que tiene cada tratamiento. Recuerden que una de las cuestiones que tiene que respetar alguien que hace un diseño experimental, que eran las repeticiones. O sea, uno no puede hacer un análisis si, por ejemplo, siguiendo con el tema de las vacunas, si vacuna a una sola persona. Digamos, tiene que tener repeticiones del tratamiento que esté estudiando. Y si tiene más de un tratamiento, obviamente 2, 3 o más, dentro de cada tratamiento también tiene que tener repeticiones. Sí o sí es fundamental tener repeticiones. Entonces, I sub IJ, entonces decimos que es la observación del tratamiento y repetición J. Los estadísticos a esto le llaman la J-ésima repetición del I-ésimo tratamiento. Así es como se diría de manera correcta o exacta, pero con que ustedes entiendan que el I sub IJ es la observación del tratamiento I, repetición J, está perfecto, pero les repito, se leería correctamente en estadística como la J-ésima repetición del I-ésimo tratamiento. Luego en el modelo encontramos la media general del ensayo. El tau sub I es el efecto atribuible al tratamiento sub I. Va a haber T tratamientos, va a haber 3, 4. Puede haber 2, me pueden preguntar, por ejemplo. Podría haber 2, pero uno no haría un análisis de la varianza. ¿Qué haría en el caso de tener 2 tratamientos que quiere comparar? Bueno, una prueba de T, como vimos en estadística. Y va a probar que la media de uno es distinto a la media del otro. Acá entramos en diseños simples y en ANOVA cuando tenemos más de 2 tratamientos. De cualquier manera, también van a ver, la prueba de T está presente en los análisis de varianza. Está un poco más complejizada, pero la prueba de T está, porque la prueba de T era el inicio de todo esto, que era comparar 2 medias. Acá no vamos a tener 2 medias, vamos a tener 3, 4 o más, que van a ser las medias de cada tratamiento. Y luego, muy importante, el último término, el término que es aleatorio en el modelo, es el único por ahora en estos modelos, el término aleatorio, que es el término del error. El E sub IJ es la contribución del azar, o sea, los errores no controlados o error aleatorio. Ahí sí, todo lo que valga, todo lo que tenga, todo lo que pese ese error es lo no controlado. Por eso nosotros decíamos que el objetivo es controlar el error, haciendo que ese error no controlado sea lo más chico posible. ¿Cuáles son las ventajas del DCA? Bien, es un diseño completamente aleatorio y flexible. El número de tratamientos y de repeticiones solo está limitado por el número de unidades experimentales disponibles. O sea, básicamente tiene que ver con el costo, digamos. Por supuesto que a medida, si uno tuviese una cantidad ilimitada, que nunca es lo que pasa en la realidad, de unidades experimentales, podría hacerlo con un número muy grande de repeticiones dentro de cada tratamiento. Eso no está claro y la clave, cuando uno asesora o sabe o le preguntan, la pregunta que más se repite a la hora de asesorar en un diseño es ¿cuál es la mínima cantidad de repeticiones por tratamiento? ¿Por qué? Bueno, porque el investigador se encuentra con que no tiene disponible una cantidad ilimitada de unidades experimentales, sea que esté trabajando, por ejemplo, como me ha pasado acá con dasonomía, con estacas o con plantas que pueden tener de algún convenio, ni hablar cuando se trata de experimentos con animales, especialmente con bovinos, con animales grandes, no se tienen muchas veces los materiales
inclusive suficientes para hacer un buen análisis. Y uno ahí hace, digamos, lo que puede con esos datos, con esos números. Porque, bueno, hay herramientas, después las vamos a ver, para tratar de utilizar la menor cantidad de unidades experimentales, que siempre es lo crítico a la hora de hacer una investigación, es decir, la cantidad de material que uno tiene. Luego, el número de repeticiones puede variar de un tratamiento a otro. El análisis estadístico es simple, aún en el caso en el que el número de repeticiones difiera con el tratamiento, y si algunas unidades experimentales o tratamientos enteros faltan o se descartan. Acá nos vamos a ver después, uno parte de un ideal, que es la ortogonalidad. Cuando ustedes encuentren esta palabra, significa que, o sea, ortogonal significa viene de recto, y a su vez en este caso se parte del ideal, de la base, de que todos los tratamientos tienen la misma cantidad de repeticiones. Pero en el caso bastante frecuente, cuando uno hace un experimento, digamos, en el campo o dentro de una chacra experimental, donde todo está más controlado, es bastante común perder, de alguna manera, alguna unidad experimental, por distintos factores. Aún en ese caso, uno puede seguir adelante, vamos a ver cómo, con el diseño. La presencia de parcelas perdidas no es un obstáculo para practicar el análisis de la varianza, eso está prácticamente dicho también con lo anterior, y el número de grados de libertad para estimar el error experimental es máximo. Se recomienda que todo experimento no deba tener menos de 20 parcelas y que los grados de libertad del error no sean menores de 20. Es decir, que acá tenemos, en principio, algo para responderle a ese investigador que en general viene a preguntar cuántas repeticiones por tratamiento tiene que tener como mínimo, que es la pregunta clásica que uno debe responder, y acá empieza a poder responderle. Es decir, un análisis de varianza debería empezar con un mínimo de 20 unidades experimentales, de 20 parcelas, de 20 observaciones, llámenla como ustedes quieran, 20 y sub IJ, es decir, uno tiene que tener la planilla Excel, una hoja en blanco, con por lo menos 20 observaciones. Con esas 20 observaciones uno empieza a decir, bueno, uno podría poner en marcha un análisis de la varianza. Y a su vez después, cuando ya haga el cuadro de análisis de varianza, uno debería encontrar que en los grados de libertad del error no debería ser inferior ese número a 12. Ahora vamos a ver de dónde surgen esos grados de libertad. ¿Cuál es la desventaja? Fundamental, es muy simple, pero tiene una desventaja muy importante. El error experimental incluye toda la variación entre las unidades experimentales, excepto la debida a los tratamientos. Por ello, frecuentemente es muy grande. Como alternativa, podemos agrupar las unidades experimentales de manera de disminuir esa variación. Es decir, en este pequeño párrafo, ¿qué está diciendo uno? Volvemos a decir lo mismo, es muy simple de aplicar, es clásico su uso en laboratorios, donde las condiciones experimentales están muy controladas, pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo lo de la varianza que uno particiona, que no va al tratamiento, todo ese error, toda esa otra variación, toda esa otra varianza, va al error experimental. Entonces, por eso decimos que ese error experimental incluye toda la variación excepto la debida al tratamiento. Por lo tanto, si las unidades experimentales no son del todo homogéneas, si uno aplica un DCA en un experimento, en una chacra o en un campo, y hace un DCA, bueno, va a tener mucho error y ese error no lo va a poder controlar. Una parte va a ir al tratamiento y todo el resto va a ir al error. Y esa es una principal y muy grande desventaja. ¿Cómo se puede subsanar? Bueno, en principio, las unidades experimentales deben ser lo más homogéneas posibles. Esa sería una respuesta básica, ¿no? La unidad experimental homogénea sí o sí para este tipo de experimentos. Bien,
El cuadro de análisis de varianza de un DCA, ¿cómo se ve? Bueno, se ve así en su salida en el caso de utilizar un programa que esté en castellano. Si no, uno va a tener otro, digamos, lo va a ver de otra manera, pero básicamente va a tener esas columnas y estas filas. Un análisis de varianza se presenta en la tabla conocido como tabla de análisis de varianza, la tabla 1. Fíjense, vamos a ir por columna. Por columna vamos a ver F B corta o fuentes de variación, y vamos a ver dos fuentes de variación. La última siempre está el total. Vamos a ver entre tratamientos, o solamente puesto tratamientos, y dentro del error experimental, o solamente llamado error. Es decir, vamos a tener tratamientos y error, que eran, si ustedes recuerdan, en el modelo que habíamos presentado, era la única fuente de variación, ¿cuál era? El tratamiento, el tau sub i. Esa fuente de variación es esta fila, ¿no? Es esta fila la que el investigador identificó como fuente de variación. Y lo otro fue todo al error, o sea que cuando ustedes vean en general, y en principio solamente aplicable a esta clase, la última, el último renglón antes del total, va a ser el error, ese término que está al final del modelo, el E sub IJ. Luego van a ver una columna que se llama suma de cuadrados, acá está la varianza, suma de cuadrados, acá está haciendo algún término, hay una observación menos un promedio elevado al cuadrado, acá hay una sumatoria de cuadrados. Luego acá están los grados de libertad, acá está el denominador de una fórmula de varianza, ¿se acuerdan? Sumatoria para i igual a 1 hasta n de los x sub i menos el promedio al cuadrado, dividido n menos 1. Bueno, acá está ese denominador, un término, un entero, que está dividiendo esta suma de cuadrados. Luego está el cuadrado medio, que es ese cociente, y en los dos casos, o en los que uno tenga, llega hasta acá el cuadrado medio. Y luego aparece un cociente más, que es la división entre el cuadrado medio de los tratamientos dividido el cuadrado medio del error. Y acá aparece este número F, que es ahora vamos a ver, el F calculado, que es un valor siempre positivo. Por eso cuando yo les hablaba de la distribución F de Fisher, el dominio decíamos que iba entre 0 e infinito. ¿Por qué? Porque está dividiendo siempre términos positivos, que vienen de una suma de cuadrados. A ver si les puedo hacer. Permítanme compartir. A ver si puedo compartir la pizarra. Yo diría, bueno, el F, ¿se acuerdan la distribución? Vamos a tratar de hacer. El cuadro, el eje, nosotros tendríamos la distribución de F más o menos, si puedo hacerlo así. Así, con una cola, perdonen, a la derecha. Esa es la distribución de F. Bien. Siempre positiva, o sea, va desde 0, bueno, ahí tendrían que verse un 0, perdón, 0, hasta infinito, ¿no? Sería el dominio del F, la función de F, de 0 a infinito. Y lo que uno obtiene es un F calculado, que ese F va a caer en algún lado de este eje, del eje X, va a caer ahí. Después vamos a ver que esa distribución de F, de acuerdo a los grados de libertad del numerador y el denominador, y a un alfa que en general es del 5%, nosotros obtenemos acá un F crítico, un valor de F. Ese valor de F divide esta zona, que es la zona, bueno, acá, perdón, acá, no, capaz que no puede escribir. Esta es la zona de no rechazo de la hipótesis nula, y esta porción de acá es la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? A ver.
borrar el texto. Esta es la zona, ¿sí? Zona no rechazo. Esta es la zona de no rechazo, y esta es, por acá, la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Ahí tendríamos, acá tendríamos esta zona, perdón, zona de rechazo de la hipótesis. Bien. Entonces, esto es siempre lo que tendríamos que hacer, que es, siempre lo que tendríamos que hacer, que es un gráfico con la distribución de f, donde uno dibuja la zona de no rechazo y la zona de rechazo de la hipótesis nula, y calcula el f, el valor crítico, que va a separar la zona, como decía, de rechazo o no rechazo de la hipótesis. Una vez entonces dicho esto, sigamos con esto. Tendríamos entonces siempre este valor del f calculado, que luego vamos a comparar con el valor crítico que podríamos tener de antemano. Bien. Dicho esto, veamos las fórmulas. Todo esto que les voy a comentar, en general no lo vamos a pedir, pero sí queremos que ustedes sepan que todo esto antes se hacía a mano, que se puede hacer a mano cuando uno tiene pocos datos, y sería importante que siempre sepamos de dónde salen esos valores. La suma de cuadrados totales surge de este término, es decir, la sumatoria para igual de 1 hasta t, j igual a 1 hasta n, de los i sub j al cuadrado menos c, que es un término de corrección. Los i sub ij son las observaciones, la j-ésima repetición del j-ésimo tratamiento. C es el término corrector o factor de corrección, que se calcula de esa manera, es decir, cada una de las observaciones al cuadrado dividido n, n es el total de observaciones. La suma de cuadrados entre o suma de cuadrados de tratamiento se calcula de esa manera, es decir, son los i1 al cuadrado más i t al cuadrado sobre r, que r es el número de repeticiones, menos el factor de corrección, siendo los i1 hasta t al cuadrado los totales de los tratamientos, desde el tratamiento 1 hasta el tratamiento t. Y la suma de cuadrados dentro, o suma de cuadrados del error, el SCD, se calcula por diferencia. Bien, ¿cuáles son los pasos a seguir en un DCA? Primero, lo primero que hace el investigador es plantear la hipótesis. Hipótesis hay de dos tipos. La más común es decir, la hipótesis nula es las medias por tratamientos son iguales, contra la hipótesis alternativa, que hay al menos una media que difiere del resto. En otras palabras, uno podría decir, si tuviese 3 tratamientos, comparando, podría decir, bueno, la hipótesis nula es las medias por tratamiento son todas iguales, o podría decir, la media de 1 es igual a la media de 2, es igual a la media del tratamiento 3. Mu1 igual a Mu2, Mu igual a Mu3. Eso sería lo que podría decirlo de dos maneras idénticas. Lo mismo que los efectos del tratamiento son iguales a cero. Si quieren pueden repasar la primera clase donde yo les decía que había dos. Hay 3 formas de plantear la hipótesis. ¿Por qué hacemos referencia a la hipótesis nula? Bueno, porque es la hipótesis nula la que siempre se pone a prueba. La que se rechaza o no se rechaza es la hipótesis nula. Eso que nosotros vamos a, lo que les decía recién en el gráfico de zona de rechazo, zona de no rechazo, bien, la que se rechaza o no siempre es la hipótesis nula, es decir,
la que plantea que las medias son todas iguales. Luego calcula las sumas de cuadrados. Luego confecciona la tabla de análisis de varianza. Luego obtiene el F tabulado. El F tabulado es ese punto que separa la zona de rechazo o no rechazo en el eje X. Y la conclusión parcial, si rechaza o no rechaza la H0, y luego, en el caso de que se rechace la hipótesis nula, se puede hacer un test de comparación de medias o alguno de los test de comparación de medias que hoy vamos a presentar. Es decir, que hasta la conclusión parcial, uno acá podría terminar ¿en qué caso? En el caso que no rechace la hipótesis nula. Si no rechaza la hipótesis nula, ¿qué sucede? Bueno, todas las medias son iguales, no hay por qué comparar o decir, bueno, cuál difiere del resto. Ahora bien, si rechaza la hipótesis nula, uno ahí ya entraría en un terreno donde dice, bueno, si yo rechazo que todas las medias son iguales, ¿qué estoy diciendo? No estoy diciendo que todas difieren, estoy diciendo que al menos una difiere. Y luego quiero encontrar por lo menos esa media que difiere del resto. También puede suceder que difieran todas, pero uno no sabe, uno rechaza que todas las medias son iguales. Por lo tanto, tiene que decir, alguna difiere del resto. Y en ese caso utiliza el test de comparación de medias adecuado, o luego vamos a ver, puede ir viendo cuál usar. No es lo óptimo, pero digamos que eso sucede en la práctica. Y luego concluye. Bien, vamos a ver un ejemplo de aplicación y luego vamos a hacer un corte, porque ya les digo, esta clase es bastante larga. Supónganse que se ha realizado un ensayo para observar el efecto que provocan 4 raciones, acá determinadas como A, B, C y D, en el aumento de peso en cerdos. Dado que contamos con animales relativamente homogéneos, fíjense, van a ser animales homogéneos seguramente de la misma camada, de la misma raza obviamente, adjudicamos al azar los tratamientos, o sea, las raciones. El ensayo consta de 5 repeticiones y los resultados fueron los siguientes. Es decir, en definitiva entonces tenemos 4 raciones por 5 repeticiones. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener 20 observaciones. En definitiva, y tal vez salió, o en algún momento cuando hicimos la clase, partimos de lo mínimo que estábamos hablando recién, es decir, un mínimo de 20 observaciones. Esto, 35, 40, 39, 27, hasta 30, son las observaciones, o sea, son las I sub IJ, ¿no? Son 20 observaciones. Estamos cumpliendo por lo menos con, con esa premisa, de que sean 20 como mínimo. Y entonces, ¿qué se tienen? Se tienen 20 cerdos a los cuales en forma aleatoria se les da a 5 la ración A 5 la ración B, a 5 la ración C y a otros 5 la ración D. Por lo tanto, en total son 20, como les decía, y cada tratamiento tiene un número igual de repeticiones, o sea, 5. Y esos son los datos que tendría en crudo, ¿no? Tendría 20 observaciones y ahí el investigador, para construir el cuadro de análisis de varianza, ¿qué hace? Hace la suma por repeticiones, fíjense, y hace también la suma por tratamientos. Este 130, este 195, este 156 y este 110 son las sumatorias por ración, o sea, dentro de cada tratamiento. Bien, ¿cuál es el planteo de hipótesis a probar? Bien, el planteo de hipótesis es que las medias por tratamiento son iguales, o sea, el efecto de las raciones es nulo, es otra manera de decir, o la media mu sub A igual a mu sub B, igual a mu sub C, igual a mu sub D. Son la misma forma de decir las medias por tratamiento son iguales. O al menos una media difiere del resto, que sería la alternativa. Luego viene el cálculo de la suma de cuadrados. Para ello primero calculamos el factor de corrección. Con el factor de corrección habíamos dicho que era el I sub IJ al cuadrado sobre N. N es el total de repeticiones.
es 591 al cuadrado dividido 20. Y ese es el valor que da el factor de corrección. Luego acá tienen, fíjense, ya todo hecho, la suma de cuadrados totales es la sumatoria de los i sub j al cuadrado menos el factor de corrección. El factor de corrección lo habíamos hecho anteriormente. Y luego tienen el valor, cada uno de estos valores elevados al cuadrado, es decir, cada observación, 35, 19, 31, etcétera, hasta 30, todos elevados al cuadrado. Esa sumatoria, menos el factor de corrección hecho anteriormente, da que la suma de cuadrados totales es 1960,95. La suma del cuadrado del error, ¿cuál era la fórmula? Eran los I1 a IT elevado al cuadrado dividido R menos el factor de corrección. ¿Qué es el I1 al cuadrado? Es, si ustedes ven acá, la sumatoria de cada tratamiento, es decir, la sumatoria de las repeticiones, elevada al cuadrado, dividido R, que es el número de repeticiones, o sea, en este caso 5, menos el factor de corrección, y da 808,15. Y la suma de cuadrados de tratamientos surge de la diferencia entre la suma del cuadrado de tratamiento menos la suma del cuadrado del error. Bien, una vez que uno hace esos cálculos que, como les decimos, tal vez puedan llegar a ser un ejemplo muy corto como este, que se puede hacer en Excel o se puede hacer a mano, pero en definitiva nosotros nos vamos a ocupar de que ustedes puedan, digamos, tener ya disponible las fuentes de variación, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio y el F, es decir, tengan el cuadro de análisis de varianza y hagan el planteo de hipótesis, rechacen o no la hipótesis nula, hagan el gráfico y concluyan, primeramente. Y después vean si necesitan o no hacer un test de comparación de medias y también determinen cuál es la media que difiere del resto y hagan, digamos, alguna recomendación sobre qué tratamiento usar. Eso sería lo práctico de la materia o lo más práctico, porque obviamente hoy con los paquetes informáticos que hay, el Infostat, el R, el SAS y otros que circulan o que pueden hacer ANOVAs buscándolo, no es necesario que lo hagan a mano, pero de cualquier manera nosotros siempre les explicamos las fórmulas en el caso de que quieran hacerlo o tengan que hacerlo. Entonces, habíamos dicho, para reiterar un poco, que las fuentes de variación en un DCA, recuerden que estamos en el más simple de todos los diseños, un diseño completamente aleatorizado, tenemos las fuentes de variación entre tratamientos o tratamientos solo, es decir, la fuente de variación que nosotros podemos identificar, en este caso son las raciones A, B, C y D, dentro del error experimental, que es el error completo, el error, y el total. Habíamos dicho, habíamos calculado que la suma de cuadrados para el total era 1960,95, dentro del error experimental era 1152,80, y entre tratamientos era 808,15. Luego vienen grados de libertad. ¿Cómo se calculan los grados de libertad? Bueno, esto es muy simple. Siempre podemos empezar por el total. El total, ¿cómo se calculan los grados de libertad? Como la cantidad de observaciones que uno tenga menos 1. Igual que la varianza muestral. ¿Se acuerdan que la varianza muestral era abajo n menos 1? O sea, al total de observaciones le restábamos 1. Y acá pasa lo mismo. Hay una variación total. Recuerden eso siempre. Hay una variación total, que es esta. Esta es la variación total. Nada más que el análisis de varianza inventado por Fisher, que hace, particiona esa varianza. Acá la particionó en una fuente de variación debida al tratamiento y otra fuente de variación debida al error. Pero la varianza total sigue existiendo. Vuelvo a reiterar, esa sumatoria para i igual a 1 hasta n de los x sub i menos el promedio al cuadrado dividido n menos 1, es la variación total. Y esa variación total, ¿cómo se calculaba el n-1? Lo que acá le llamamos grado de libertad. Bien, es el total de observaciones, que acá era 20 menos 1.
Con tratamientos pasa lo mismo. Tenemos 4 tratamientos que pusimos a prueba, las versiones A, B, C y D, y por lo tanto 4 menos 1 es 3. Y los grados de libertad del error surgen por diferencia. Es decir, 19 menos 3 da 16. Una vez que nosotros tenemos el cuadro hasta aquí, podemos hacer el cuadrado medio, que es el cociente entre la suma de cuadrados debido en cada línea, ¿no?, a tratamientos dividido 3, nos va a dar este cuadrado medio, y dentro del error experimental lo mismo hacemos el cuadrado medio del error, 1152,80 dividido 16, y nos da este cuadrado medio. El cuadrado medio del tratamiento dividido el cuadrado medio del error nos da este f calculado, que es el que vamos a ver dónde cae, si cae dentro de la zona de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. La hipótesis nula era que las medias eran todas iguales, o sea, la media de A igual a la media de B, igual a la media de C, igual a la media de D. Bien, acá es importante, me voy a detener un poquitito a explicar eso que habíamos dicho del error. El error es esto, este es el error, que en el caso de un DCA, todo lo que no estaba, toda la variación no explicada por el tratamiento, que iba al tratamiento, esa fuente de variación identificada por el investigador, iba al error. ¿Qué pasaría si fuese mucho el error, si, por ejemplo, las unidades experimentales fuesen muy heterogéneas y hubiese mucho error? Bueno, fíjense, este término del cuadrado medio del error sería muy grande, muy grande. Por lo tanto, como divide al cuadrado medio de tratamiento, el valor obtenido de f, ¿qué pasaría? Sería muy chico, estaría cercano a 0. Y si estuviese cercano a 0, estaría obviamente en la zona de no rechazo de la hipótesis. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente, queremos decir esto. Si uno plantea un diseño completamente aleatorizado y no tiene en cuenta, por ejemplo, que las unidades experimentales sean homogéneas, va a terminar concluyendo bien, va a hacer todo bien el procedimiento. Y va a decir, no hay diferencia entre las medias de los tratamientos o todas las raciones son iguales en este caso. ¿Con qué? Ahora, ¿en qué está incurriendo ahí? Está incurriendo en el error de no haber controlado el término del error. Por lo tanto, no encontró diferencias significativas entre las medias cuando por ahí existen. Pero ¿por qué no las pudo encontrar? No las pudo encontrar, vuelvo a reiterar, porque el error no lo controló. Este término se le hizo muy grande. Este término divide al cuadrado medio de los tratamientos, por lo tanto encontró un f muy chiquito, que tendió hacia 0. Y fue obviamente a la zona de no rechazo de la hipótesis nula, porque el error fue muy grande. Ahí tienen la cuestión, digamos, numérica, no sé cómo llamarla, si ustedes quieren, aritmética, de por qué si uno no controla el error, obviamente no va a encontrar diferencias significativas. Y no va a encontrar diferencias significativas no porque los tratamientos sean distintos, sino porque uno, por una cuestión procedimental, no pudo encontrarlos. No los encontró porque no controló el error. Y no porque no existan diferencias entre tratamientos. Bien, obtención del F tabulado. Ustedes van a encontrar tablas donde con el alfa de, en general, 0,5, siempre utilizamos un alfa de 0,5, esa zona de no rechazo, de rechazo de hipótesis nula, deja el 95% como zona de no rechazo de la hipótesis nula, contra el 5% de rechazo de la hipótesis nula. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador, es decir, lo que veíamos acá. ¿Cómo se entra a la tabla? Se entra con este valor, grados de libertad del denominador, grados de libertad del numerador, y el alfa, que en general, si no se dice otra cosa, es del 5%. Y se obtiene un F tabulado, ese F que uno pone, que es el punto crítico. En este caso, nos dio que para 16 grados de libertad del denominador y 3 grados de libertad del numerador y un alfa de 0,5, ese valor de F tabulado es de 3,24, que debe comparar
con el valor obtenido en la columna F calculado. Y acá hacemos, en los pasos, ya estamos sobre el final, una conclusión parcial. Como el valor de F calculado es de 3,74, el que habíamos obtenido en la tabla, y es mayor que el correspondiente al F tabulado, que nos dio 3,24 de tabla, la hipótesis nula es rechazada, o sea, cae en la zona de rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, podemos concluir que existen diferencias significativas entre medias. O estamos diciendo, al menos una media difiere del resto. No sabemos cuál de las cuatro, pero podemos afirmar que al menos una, en principio, difiere del resto. Para detectar cuáles difieren significativamente, aplicaremos el test de Tukey y el de Duncan para detectar tales diferencias. Nosotros acá detectamos vamos a explicar dos tests de comparación de medias. Existen varios más, muchísimos más en realidad, están en la bibliografía, pero a nosotros nos gustaría que se fueran con la mención de Tukey, de Duncan, de Chefé, tal vez también otro test de comparación de medias, para utilizar siempre y cuando el F calculado sea mayor que el tabulado. Es importante. Estos test, o algunos de ellos, se van a usar cuando se rechaza la hipótesis nula y se está en la situación de determinar cuál media difiere del resto. Bien, el test de Tukey es una prueba de uso muy simple y exacta en el caso de que el número de repeticiones sea igual para todos los tratamientos y permite comparar las medias de a pares. La expresión por la cual calculamos las denominadas diferencias mínimas significativas es, perdón, acá aparece un término nuevo que es DMS, es decir, diferencia mínima significativa. Fíjense la expresión. Este término igual a este delta igual que aplica un Q y aplica necesita un S y una raíz de R. Es importante acá la ortogonalidad que les decía recién, hace un ratito. ¿Por qué? Porque no puede tener distintos números de repeticiones los tratamientos. ¿Por qué? Porque esta fórmula para aplicar el test de Tukey requiere que haya un único valor de R, un único valor de repeticiones. Por eso acá había 5 animales, 5 cerdos por cada tratamiento. En el caso de faltar alguno, después vemos o veríamos cómo en la práctica se salva eso, pero en definitiva se necesita un único valor de R. En este caso, el Q le llamamos la amplitud total estudiantizada, que es la obtenida en tablas para un nivel de significancia de vuelta del 5 o del 1 en función de los grados de libertad del error y el número de tratamientos. Es decir, lo que acá nosotros le decimos es que cuando vean las tablas de Tukey van a necesitar tener los grados de libertad del error y el número de tratamientos para obtener esa Q, además del nivel de significancia, que como les digo siempre está en el 5 si no decimos nada, si en algún problema, en alguna situación práctica, ustedes, nadie les dice el alfa, si utilizan el 5% está bien. Si quieren ser más estrictos pueden utilizar el 1, pero si nada se dice, el 5% está bien. Y luego el S, que es el error estándar o raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Era el término del error. En la fila del error, ustedes tenían la suma de cuadrados y los grados de libertad. Y luego calculaban el cuadrado medio. Ese valor es el S, que necesitan para hacer el test de Tukey, o sea, calcular en definitiva la diferencia mínima significativa. Y R es el número de repeticiones, como les decía. Calculadas las diferencias entre las medias de tratamientos, se observan si estos valores superan o no la diferencia mínima significativa. Es decir, ¿qué hace Tukey? Tukey, igual que todos los test de comparación de medias, ¿qué hace? Calcula un valor que le llama
a partir de lo que cada test de comparación de medias pone en la expresión, calcula un valor. Ese valor es una diferencia mínima significativa, una DMS, imagínenselo como una amplitud, como una raya, digamos, una amplitud. Y ese valor que les da lo compara con las diferencias que puede sacar entre cada media. En este caso, la diferencia entre la relación A y la relación B, la diferencia entre la relación A y la relación C, y la diferencia entre la relación A y la D. Y así sucesivamente, después con la B, con la C y D, y después con la C y la D. O sea, tiene todas esas diferencias y las compara con la única, en este caso, diferencia mínima significativa que obtuvo de la forma. Esa es la diferencia mínima significativa que le dio 15,37 y para facilitar las comparaciones, se ordenan los tratamientos según sus medias de mayor a menor. En general se hace esto. Entonces, fíjense, la media del tratamiento D fue la mayor, dio 22. La media del tratamiento A, de la relación A, dio 26. Luego C dio 31,2 y por último, la mayor media fue la de 39. Acá lo ordenó de menor a mayor, en realidad, bueno, depende cómo se vea, ¿no? La cuestión es ordenar las medias. Y luego se va comparando las diferencias que hay entre, en este caso, 22 y 26, entre 22 y 31,2 y 22 y 31. ¿Y qué se hace? Bueno, se compara con el 15,37, que es la diferencia mínima significativa. Y a todas las medias que no sobrepasan este valor, se les pone la misma letra. Es decir, entre 22 y 26 hay 4 unidades. Y acá hay 15. Por lo tanto, como es menor, estas dos medias tienen la misma letra. Luego, 22 y 31 también es menor esa diferencia a 15. Por lo tanto, estas tres medias están por debajo del valor de diferencia mínima significativa y tienen todas el valor de A. Perdón, la letra A. Ahora vamos a ver qué significa eso. Ahora, cuando uno hace 22 o 39 menos 22, ¿qué les da? Les da 17. Por lo tanto, ese valor de 17 es mayor a 15,37. Por lo tanto, esta media difiere de esta otra. Y lo mismo hace después con A, C y con B. Y obtiene lo que se llama acá grupos homogéneos. Es decir, grupos de media homogéneos son aquellos cuyas diferencias son menores a las diferencias mínimas significativas. ¿Y qué estamos diciendo? Que esas medias no difieren significativamente. Acá es importante aclarar algo. En estadística decimos que, en este caso, las medias no difieren significativamente. Y vamos a tratar de exponer claramente qué estamos diciendo. ¿Por qué? Bueno, porque aquel que utilizó, por ejemplo, la relación C y le dio 31,2, y aquel que utilizó la relación D y le dio 22, uno estaría tentado a decir, bueno, a mí nadie me puede decir, por más que haya estudiado, que 31,2 no es mayor que 22. Es decir, obtuvo mayor ganancia de peso porque le dio 31 y a otro 22, o inclusive el de 26. Puede decir, mire, a mí me dio 31 contra 26, yo voy a usar la C. Esa sería la respuesta lógica. La respuesta lógica es decir, mire, la C anduvo mejor. Ahora bien, como nosotros hicimos el ensayo, tenemos herramientas para decirle, mire, las raciones D, A y C son iguales. ¿En qué sentido son iguales? Son iguales en el sentido de que las diferencias obtenidas se deben al error y no al tratamiento que aplicó. Eso es la clave acá cuando uno trata de explicar la diferencia mínima significativa o lo que son las diferencias de medias. Es decir, en la naturaleza y cuando uno plantea un ensayo, siempre va a obtener diferencias.
Ahora, la clave, lo que inventó Fisher, es saber si esas diferencias, que siempre van a existir en la naturaleza o en cualquier proceso de medición, se deben al azar, al error, o bien se deben a lo que uno está interesado en determinar, si se deben a las diferencias del tratamiento que aplicó. Esto creo que es por ahí la clave que ustedes tienen que sacar de la clase y en definitiva de lo que es el diseño experimental. Les vuelvo a repetir, porque me parece fundamental. Siempre van a haber diferencias cuando midan, siempre, en todo lo que sea. Acá estamos viendo un ejemplo de raciones, pero cualquier, si miden altura de plantas, si miden rendimiento, siempre van a tener diferencias. La clave es determinar si esas diferencias se deben al tratamiento que aplicaron, a distintos niveles de nitrógeno, a las marcas de fertilizante nitrogenado que hayan utilizado, a una diferencia en la cosechadora, la siembra que hicieron, la variedad, si se debe a eso o se debe al azar. Eso es lo que les permite un diseño experimental. Bien, creo que hasta ahí me gustaría que eso quedara bien claro. Luego existe otro test, que es el test de Duncan o Duncan. Otra vez, es de aplicación más dificultosa que Tukey. Fíjense que Tukey era fácil. Era hacer una sola diferencia mínima significativa y comparaba todas las diferencias entre las medias que tuviese. No obstante, nos permite comparar más de dos medias y discrimina con mayor facilidad entre los tratamientos, indicando significancia en caso en que Tukey no las detecta. ¿Qué nos está diciendo acá? Bien, acá nos está diciendo que Tukey es más fácil que hacer que Duncan, pero Tukey, ¿qué tiene? Tukey es más estricto. Estricto cuando se aplica a una diferencia, a un test de comparación de medias, significa que si uno encuentra diferencia significativa con un método estricto como Tukey, es porque esas diferencias mínimas significativas existen. Es decir, uno está seguro que si Tukey detectó una diferencia mínima significativa, esa diferencia existe. Esa diferencia está, o sea, existe diferencia entre un tratamiento y otro. Ahora, si uno no ha encontrado diferencias con Tukey, tiene la herramienta de utilizar otro test de Duncan, otro test, que podría ser el de Duncan, donde encontrara diferencias que otro método no lo encuentra. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, Tukey es estricto y Duncan es menos estricto. Puede ser exacta, igual exige el número de repeticiones en los tratamientos, y la expresión en este caso, fíjense cómo se calcula, muy parecido a la otra. Le cambia el signo sumatoria por el D, y es igual a un Z por, fíjense que se repite el S sobre la raíz de R. Donde Z, otra vez el valor obtenido de tabla en función del número de medias que abarca el contraste, la comparación y los grados de libertad del error. Si el valor del contraste supera el valor de D calculado, es porque la media mayor difiere significativamente de la menor, procediendo luego a calcular un nuevo D para poder comparar una nueva diferencia, existiendo tantos valores de D como medias menos 1. Si lo que hace Duncan es, primero toma, por eso siempre cuando uno hace diferencia entre medias o test de comparaciones, primero tiene que hacer ordenar las medias. Duncan, ¿qué hace? Toma la mayor y la menor y hace una diferencia. Y previamente ha calculado una diferencia mínima significativa con la expresión de Duncan. Si esa media, si ese valor de diferencia es mayor que el test de comparación de medias, quiere decir que hay diferencias significativas. Por lo tanto, sigue comparando. Si no, el procedimiento termina ahí. Si las dos extremas o las dos que uno está midiendo no son significativamente distintas, obviamente todas las que están en el medio tampoco lo van a hacer. El resultado final es dado por la distribución de las medias en orden creciente o decreciente, y aquellas que no difieren son unidas por una barra. Los valores de diferencia mínima significativa para esta prueba se resumen en la siguiente tabla. Fíjense, el número de medias que difieren en el grupo, primero
tomo 2, después tomo 3 y después tomo 4. El valor de Z y la diferencia mínima significativa. Fíjense que es más complejo, ¿por qué? Porque tiene que hacer, a medida que va avanzando en el procedimiento, distintas diferencias mínimas significativas, porque va cambiando la expresión la cantidad de medias que intervienen en, en el cálculo de diferencia mínima significativa. El paso siguiente es ordenar los tratamientos según sus medias de menor a mayor, para luego comparar las diferencias mínimas significativas correspondientes al grupo que contiene todas las medias, D4, contra la diferencia que se obtiene entre la media mayor y la menor del grupo. Si esta comparación es no significativa, el análisis concluye, como les decía recién. Por el contrario, si resulta significativa, se continúa con las comparaciones de los grupos formados por las tres medias y así sucesivamente. La significancia o no de las comparaciones se puede detallar en forma semejante al test de Turing. Fíjense que acá, por eso decimos, y acá se ve claramente, que Duncan es menos estricto. ¿Se acuerdan que en el Tukey nosotros veíamos acá otra B? Estas tres dan igual, o sea, D, A y C serían un grupo homogéneo, como les expliqué recién, 22, 26, 31 difieren, son diferentes, pero son diferentes por azar, no porque la ración sea diferente. Y acá Duncan lo toma igual, toma que son medias iguales, digamos, ¿no? Pero fíjense que difiere en que Duncan ve que hay diferencias significativas al detectar que C y B son iguales y A lo deja afuera. Por eso es, como decíamos, menos estricto. Acá Tukey no encontró diferencias significativas. Acá las vio iguales. A, a C y a B. O sea, estamos viendo con este ejemplo práctico algo que habíamos dicho en la teoría. Tukey es más estricto, acá no encontró diferencias significativas, y Duncan lo encontró. Separó lo que es A, C y B de C y B. O sea, lo separó. Pudo determinar que hay diferencias significativas. Conclusión final. Antes de cortar esta primera exposición, después vamos a seguir con diseño completamente aleatorizado y cuadrado latino. Perdón, diseño en bloque completamente aleatorizado y cuadrado latino. Según el test de Tukey, la ración D es la única que presenta diferencias significativas con la B, por lo que se puede concluir que la ración D es la que genera menor aumento de peso. En cambio, como las diferencias entre las otras tres raciones, A, B y C, no son significativas, es decir, son debidas al azar, se puede considerar que cualquiera de ellas genera un mayor o idéntico aumento de peso. Para el test de Duncan, las raciones B y C son las que producen el mayor aumento de peso, siendo las diferencias entre ellas debidas al azar. Bien, entonces, ¿qué queremos decir con esta conclusión? Fíjense, si uno estuviese interesado en definitiva en recomendar qué ración utilizar para provocar un mayor aumento de peso, qué ración utilizar en el caso de estos alimentos para porcino, uno podría decir, en el caso de Duncan, que es el último cuadro que tenemos acá, que la persona puede utilizar o bien la ración C o bien la ración B. Son las dos que difieren, pero sus diferencias se deben al azar. Esto, otra manera de explicarlo, ¿cuál es? Bueno, es decirle a la persona que por ahí vuelve a decirlo, mirá, 39 mayor que 31,2, yo voy a utilizar la B porque es mayor, uno podría decirle, mire, si usted hace un nuevo ensayo, como estas diferencias se deben al azar, tranquilamente la próxima vez que lo haga, puede ser que C de 39 o 40 y B de 31 o 30. O sea, se inviertan esos valores. Y ahí le estamos tratando de explicar, tal vez por última vez, que entienda que estas diferencias que existen se deben al azar y no al tratamiento. Por lo tanto, este cuadrito nos explica eso. Nos explica que después utilizar C o B va a depender de otros factores que no tienen que ver con lo estrictamente
estadístico o de diseño experimental y tenga que ver, por ejemplo, con el costo de la ración. Ahí va a determinar si es más barata la ración B, va a usar la B, o si es más barata la ración C, va a usar la C. O porque lo tiene disponible, o por lo que sea, pero en definitiva, que quede claro que la ración C o B, en el caso de utilizar el test de Duncan, van a ser cualquiera de las dos utilizadas y van a provocar la misma ganancia de peso, la misma en términos estadísticos. Está claro que eran distintos, pero son iguales desde el punto de vista de que las diferencias se debieron al azar y no a los tratamientos. Bien, hasta acá vamos a hacer un corte, yo voy a dejar de grabar y luego en la otra presentación que van a recibir van a ver los últimos los dos diseños eh, que quedan dentro de los diseños simples, que son el diseño en bloques completos al azar y el cuadrado latino, que son en definitiva una extensión del diseño completamente aleatorio. Espero que haya sido claro. Cualquier cosa ustedes con estas metodologías pueden volverlo a ver, tratar de hacerlo, tratar de entenderlo, para después dar lugar a los otros diseños, o bien verlo todo en conjunto y después tratar de sacar. Creo que acá hice hincapié en lo principal, en las cosas principales, teóricos prácticas que les van a servir para encarar después los otros diseños, tanto sea los que quedan como los más complejos de la cursa.